Querida amiga y senadora Kenia López Rabadán. Perdón. También, querido, me equivoqué y esa solo es culpa mía. Te ofrezco una disculpa, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. Perdóname, me confundí yo al leer la pauta. Te ofrezco una disculpa. Mi estimado Joaquín, no, perdón. No te preocupes. No, y yo que me enojo tanto cuando me confunden con otras personas. Aquí lo único que puedo decir en mi defensa es que leí la pauta equivocadamente, una pauta que está bien hecha. Solo yo tengo la culpa. Oye, ¿se han calentado, José, los datos sobre las mediciones que hace el Coneval? Se les están dando cualquier cantidad de interpretaciones políticas. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde estamos parados en estas mediciones que ustedes hacen también? Así es, estimado David, como siempre un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Y justamente te comento que el día de hoy dimos a conocer la actualización del porcentaje de población de nuestro país en situación de pobreza laboral. Como lo hemos platicado previamente, Coneval tiene dos tipos de mediciones de pobreza. La multidimensional, que esa se publica cada 2 años y que tiene como fuente de origen la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, y pobreza laboral, en la cual tomamos el comparativo entre exclusivamente los ingresos laborales de los trabajadores de nuestro país y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. En ese sentido, el dato actualizado al tercer trimestre de este 2022 es que nos situamos con 40.1% de la población en situación de pobreza laboral. Ya registramos en este trimestre un incremento de este indicador, ya que en los últimos 3 trimestres previos habíamos registrado inclusive una reducción, pero claramente este incremento de entre el segundo y tercer trimestre de este mismo año, pues se debe fundamentalmente al proceso inflacionario, sobre todo de algunos alimentos que hemos registrado entre julio, agosto de este mismo año. Finalmente, la inflación es el impuesto, por ponerle unas comillas radiofónicas, más oneroso y que más pobres genera. Si uno toma una lista de inflación en contra de empobrecimiento de la población, es claro que lo que más empobrece a los trabajadores es que la inflación esté creciendo. Y eso explica este crecimiento en la pobreza laboral. Así es, David, sobre todo porque, como lo hemos platicado previamente, si bien la inflación general, que es el promedio del incremento de todos los bienes y servicios del país, ha rondado en un 8% de manera anualizada, si tomamos exclusivamente el conjunto de 25 productos alimentarios que componen dicha canasta desde la perspectiva de Coneval, pues esta en términos anualizados ha registrado en los últimos 4 o 5 meses un crecimiento anualizado de 14%. Entonces, ciertamente ha habido una aceleración en el proceso inflacionario de algunos alimentos, porque también debo decir lo que algunos otros se han contenido o inclusive han disminuido en los últimos 12 meses, pero ciertamente la mayoría de los alimentos ha tenido un crecimiento en su precio, en su valor monetario, y eso ciertamente coyunturalmente en esta coyuntura, en este tercer trimestre, pues generó este incremento de 1.8 puntos porcentuales de la pobreza laboral en el país en promedio nacional. Y también, si lo desagregamos a nivel entidad, a nivel estatal, pues 27 de las 32 entidades federativas del país registraron este incremento. Entonces, ciertamente me parece que ahora sí, en este tercer trimestre del año, pues se ve claramente la afectación de este proceso inflacionario que a nivel internacional y a nivel nacional se ha registrado en los últimos 12 meses. Hay quienes dicen con más simpleza que inteligencia o con más simpleza que análisis, pues que la solución es aumentar muchísimo el salario mínimo. ¿Qué impacto tendría en la pobreza laboral? Sí hemos registrado ciertamente... O sea, hay quienes dicen que hay que aumentarle 4 veces el salario mínimo de lo del año pasado, por ejemplo. Eso me parece que sí sería un incremento que estaría sobre reaccionando a este proceso inflacionario coyuntural. Sabemos que al final del día
también los procesos inflacionarios son cíclicos y esperemos, inclusive hoy mismo el INEGI ya reportó el dato más reciente y pareciera que ya hubiéramos alcanzado el pico inflacionario en la segunda quincena de septiembre y en las últimas 3 quincenas hemos ya planteado una tendencia muy ligera, pero al final el día tendencia de reducción de la inflación. Entonces me parece que lo más saludable sería pensar en un incremento, pues sí, ligeramente mayor a la inflación como cerremos este año, seguramente en torno del 8%, entonces podría ser un incremento de 10, 11, 12% del salario mínimo, al menos para el 2023, lo cual ciertamente podría ayudar a que no hubiera mayor incremento de pobreza laboral en los primeros meses del siguiente año. Ahora, visto a un corte del sexenio, ¿qué ha pasado con la pobreza laboral? Pues desafortunadamente tuvimos en este ínter entre finales de 2018 y 2022, pues la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos una tendencia del tercer trimestre de 2017, inclusive finales del sexenio anterior, al primer trimestre de 2020, una muy clara tendencia, David, de reducción de este indicador, ya que a finales de 2017 se situó en un 42.5% de la población y llegamos a situarnos al primer trimestre de 2020 en un 36.8%. Es decir, ya habíamos logrado, aunque sea cíclicamente, una tendencia de reducción de 6 puntos porcentuales de manera sostenida este indicador. Sin embargo, vino pandemia, ya lo hemos platicado previamente, se incrementó 10 puntos porcentuales, pasamos de ese 36 a un 46% de la población en situación de pobreza laboral para el tercer trimestre de 2020. A partir de ahí se da nuevamente de manera cíclica un proceso de recuperación que nos había situado hasta un 38.3% en este 2022, pero en este, reitero, del paso del segundo al tercer trimestre, sí registramos que fue mucho mayor el efecto negativo del incremento de precios de alimentos a lo que se pudo recuperar tanto en términos de empleo como de ingreso laboral durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año. ¿Por qué es tan sensible? Y me gustaría que se lo explicaras muy bien al público. ¿Por qué es tan sensible este indicador? Porque cuando le conviene a los que están en el gobierno, creen que ya es un logro, una conquista irrenunciable, como si fuera del sindicato. Y cuando en realidad es un indicador que, como lo has dicho ahorita, José, es totalmente móvil. Derivado justamente de cómo integramos el indicador, que prácticamente es a partir de la evolución de los precios de los alimentos. Y aquí explicarle a tu auditorio, David, que obviamente los precios de los alimentos tienen una tendencia cíclica muy marcada. Pongo un ejemplo, ya estamos próximos a iniciar diciembre y en todos los diciembres de cada uno de los años el jitomate, el chile, el limón, el aguacate, los nopales suelen encarecerse demasiado. Entonces, obviamente pasamos de oscilaciones de un incremento de 15, 20, 30% del precio de los nopales, del jitomate, de la cebolla a finales de año y eso claramente obedece por oferta y demanda, obviamente, pero también obviamente por el ciclo de cosecha agrícola. O también tenemos como resultado algunos meses que se encarece más el maíz, el frijol, el trigo, derivado a que tenemos que soportar la demanda interna por importaciones de estos granos básicos y los costos de transporte y demás también han colocado en presión inflacionaria estos productos de granos básicos. Entonces, toda esa tendencia cíclica, al sumarla, pues hace muy volátil este indicador y justamente por eso tenemos estas oscilaciones cíclicamente marcadas de la pobreza laboral. Porque al final del día el incremento de los ingresos laborales suele marcarse su efecto positivo en los 2 primeros trimestres del año. Y ya conforme vayamos pasando al tercer y cuarto trimestre, va decayendo ese efecto positivo y va sobrepesando más el efecto negativo inflacionario cuando ocurre, como ocurrió de segundo a tercer trimestre de este año. Una de las relevancias que tiene el trabajo que hacen ustedes en Coneval es justamente ayudar a diseñar políticas públicas. ¿Qué lectura deja este último corte que hicieron, corte del que estamos hablando? Me parece que, aunque podría ser reiterativo,
siempre la primer planteamiento que hacemos desde Coneval cuando en el contexto de pobreza laboral es la búsqueda de la formalización de empleos, David, porque parte también de la información que reportamos es, pues continúa esta brecha muy marcada entre el ingreso laboral promedio que reportan los trabajadores formales de la economía. Para ese tercer trimestre ronda un poco más de los 9,000 pesos en promedio mensuales contra los 4,444 pesos que reportaron en promedio los trabajadores informales de nuestro país. Seguimos teniendo que prácticamente los formales ganan el doble en promedio que los informales en nuestro país. Entonces, mientras tengamos esta brecha, pues no bastará políticas sociales o algún otro tipo de política pública si no se procura formalización de empleo progresivo y sostenible. Yo creo que esto es fundamental. José Nabor, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muy buenas noches, David. Un gusto platicar nuevamente contigo y tu auditorio. El gusto es mío.